Me llamo Mateo, y nunca olvidaré la tarde en que mis propios hijos, junto a mi yerno, se rieron de mí por aceptar la única herencia que quise de mi padre, su viejo taller. Estábamos en el salón de casa, apenas una semana después de enterrarle, y el aire todavía olía a tristeza y a flores marchitas. Cuando dije que me quedaba con el taller y su contenido, mi yerno Ricardo soltó una carcajada seca, una de esas que no tienen alegría, solo desprecio. Dijo que qué iba a hacer con ese montón de chatarra y ese coche de carreras oxidado, que mi padre solo había sido un soñador que acumulaba trastos y que yo iba por el mismo camino. Mis hijos bajaron la mirada, avergonzados de mí. En ese instante, el dolor por la pérdida de mi padre se mezcló con una humillación tan profunda que me quemó por dentro. ¿Qué harías si todos se rieran de ti por heredar una ruina? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Contadme también desde qué ciudad me estáis escuchando, necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias como esta, suscribíos al canal. La reunión familiar tuvo lugar en el salón de la casa de mis padres, un espacio que siempre había sido cálido y acogedor, pero que aquel domingo se sentía frío como una tumba. Los muebles oscuros de roble, cubiertos con tapetes de ganchillo que hizo mi madre, parecían observar la escena en silencio. Afuera, el cielo de Soria estaba gris, plomizo, como si el tiempo se hubiera contagiado de nuestro luto. Mis hijos, Javier y Laura, estaban sentados en el sofá, tiesos, incómodos. Hablaban de venderlo todo rápido, de pasar página, de liquidar las cargas del abuelo. Su principal objetivo era el taller, ese edificio decrépito a las afueras del pueblo. Para ellos no era más que un problema, un montón de ladrillos viejos y tejas rotas que afeaban la parcela. No veían las horas que pasé allí de niño, ni las manos de mi padre manchadas de grasa, ni la pasión que ponía en cada tornillo. Solo veían una ruina de la que querían deshacerse cuanto antes para repartir el poco dinero que pudieran sacar. Fue entonces cuando Ricardo, el marido de Laura, tomó la palabra con ese aire de superioridad que siempre le ha caracterizado. Se ajustó la corbata, aunque era domingo y estábamos en el pueblo, y miró los papeles del reparto con una mueca de desdén. ¿El taller?, repitió cuando anuncié mi decisión, como si no hubiera oído bien. Mateo, seamos serios. Ese lugar es un foco de ratas y óxido. Tu padre se pasó la vida metido ahí dentro, soñando con imposibles, ¿y qué consiguió? Nada. Solo deudas y un coche que ni siquiera tiene motor. Se giró hacia Javier y Laura, buscando su aprobación. Vais por el mismo camino, suegro. Aferrado a un pasado que no vale ni un céntimo. Es sentimentalismo barato, y el sentimentalismo no paga las facturas. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras, y lo peor fue ver a mis hijos asentir, con la mirada clavada en el suelo, dándole la razón en silencio. La traición no fue la burla de Ricardo, sino el silencio cómplice de mi propia sangre. Sentí como la sangre me subía a la cara, un calor que me quemaba las orejas y el cuello. Por un momento, quise levantarme y gritarles, decirles que no tenían ni idea de lo que hablaban, que el valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que sueña. Quise defender la memoria de mi padre, de su ingenio, de su trabajo incansable. Pero me tragué la rabia. Les miré a los tres, uno por uno, a Ricardo, con su sonrisa condescendiente, a Laura, que se mordía el labio para no mirarme, a Javier, que jugueteaba nerviosamente con su teléfono. Vi en sus ojos una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Comprendí que cualquier cosa que dijera sería inútil, así que respiré hondo, apreté la mandíbula hasta que me dolió, y dije con la voz más calmada que pude encontrar, era de mi padre, ahora es mío, fin de la discusión. No había nada más que añadir. Mi decisión estaba tomada, no por ellos ni contra ellos, sino por la promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte. Me levanté de la silla de roble, la misma en la que se sentaba mi padre a leer el periódico. El crujido de la madera fue el único sonido que rompió el tenso silencio que se había instalado en la habitación. No esperé respuesta. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, sintiendo sus tres pares de ojos clavados en mi espalda. Sabía lo que estaban pensando, que era un viejo necio, un sentimental anclado en el pasado, igual que mi padre. Al cerrar la puerta del salón, no la cerré de golpe. Lo hice con suavidad, pero ese simple gesto fue como construir un muro entre nosotros. En el pasillo, me apoyé contra la pared fría y cerré los ojos. El eco de la risa de Ricardo todavía resonaba en mis oídos. Aquel día no solo heredé un taller en ruinas,
también heredé una soledad inmensa y la certeza de que, a partir de ese momento, el único que podía defender el legado de mi padre era yo. La batalla acababa de empezar, y la libraría solo. Mi vida no empezó con facilidades. Ni mucho menos. Nací en esta misma tierra soriana, una tierra dura que te enseña a base de heladas en abril y sequías en agosto que aquí nada se regala. Mi padre, antes de obsesionarse con los motores, me enseñó a trabajar en el campo. Recuerdo el peso del arado, el frío que se te metía en los huesos al amanecer, y el sol que te rajaba la piel en verano. Mis manos, a los 12 años, ya eran las de un hombre viejo, llenas de callos y grietas. Aprendí que el pan en la mesa costaba sudor, y que la palabra de un hombre era lo único que de verdad poseía. Esa fue mi única escuela, y os aseguro que sus lecciones se me quedaron grabadas a fuego, mucho más que cualquier libro que mis hijos hayan podido leer en sus universidades de la capital. Dejé el campo para aprender el oficio de carpintero. Me gustaba la madera, su olor, la forma en que podías transformar un tronco vasto en algo útil y hermoso. Era un trabajo honrado, silencioso. Mientras mis manos daban forma a puertas y vigas, mi padre se encerraba en su taller, dando forma a sus sueños de metal. La gente del pueblo le llamaba el soñador, a veces con cariño, otras con un punto de lástima. Yo nunca le vi así. Le veía como un artista, un inventor en un mundo que solo entendía de cosechas y ganado. Pasaba horas mirándole, fascinado por cómo sus manos, tan parecidas a las mías pero manchadas de grasa en lugar de serrín, movían piezas con una delicadeza increíble. Él no construía máquinas, construía esperanzas. Fue en una fiesta del pueblo, con el olor a verbena y a cordero asado flotando en el aire, donde conocí a Elena. Ella no se fijó en si mi camisa era nueva, o si mis zapatos estaban gastados. Se fijó en mis manos. Me dijo que unas manos así contaban la historia de un hombre trabajador, de un hombre que sabía construir. Elena era luz, la única persona que miraba a mi padre y a mí, y no veía a dos locos, sino a dos hombres que creían en lo que hacían. Se enamoró de mi silencio, y yo de su risa. Con ella a mi lado, el mundo dejó de ser tan duro. Juntos, decidimos construir nuestro propio futuro, con los cimientos que nos habían enseñado: trabajo, honestidad y lealtad. Nuestra casa, la levanté yo mismo, viga a viga, ladrillo a ladrillo, en un terreno que heredé de mi abuelo. Fueron 2 años de trabajar de sol a sol en el taller de carpintería, y luego, hasta que la noche me dejaba sin luz, en nuestra futura casa. Recuerdo a Elena trayéndome la cena en una cesta, sentándose a mi lado sobre un montón de sacos de cemento, planeando dónde iría cada mueble. Una noche, con el tejado recién puesto y la luna colándose por el hueco de una ventana, le prometí que en esa casa nunca faltaría nada, que nuestros hijos tendrían las oportunidades que yo no tuve. Ella me cogió la mano y me dijo: Mateo, lo único que no debe faltar nunca es el respeto por lo que somos. Esa promesa, nunca la he roto. Elena entendía la conexión que yo tenía con mi padre y su taller. Mientras que mi madre se desesperaba viendo cómo mi padre gastaba el poco dinero que teníamos en piezas extrañas y metales que nadie sabía para qué servían, Elena le defendía. Decía que un hombre sin un sueño es un hombre muerto en vida. A veces, los domingos, íbamos los 3 al taller. Ella se sentaba en un taburete, limpiando alguna pieza con un trapo, mientras mi padre me explicaba teorías sobre aerodinámica que yo apenas entendía. Pero no importaba. Lo que importaba era el brillo en sus ojos, la pasión que le consumía. Elena lo veía, y me enseñó a verlo a mí también, no como una locura, sino como el legado de un genio incomprendido. Cuando nacieron Javier y Laura, todo mi mundo giró en torno a ellos. La promesa que le hice a Elena bajo aquel techo a medio construir se convirtió en mi única misión. Cada peseta que ganaba en la carpintería se guardaba para sus estudios. Quería que fueran a la universidad, que tuvieran profesiones importantes, que no tuvieran que romperse la espalda como yo. Y lo conseguí. Javier es economista y Laura abogada. Pero en el camino, mientras yo lijaba y barnizaba para pagar sus matrículas en Madrid, ellos empezaron a ver mi mundo, nuestro mundo, con otros ojos. Empezaron a sentir vergüenza de sus orígenes, del pueblo, de las manos ásperas de su padre. Recuerdo una Navidad, la primera que trajeron a Ricardo a casa. Él miraba todo con una curiosidad que no era sana, era más bien la de un antropólogo estudiando una tribu perdida. Hizo un comentario sobre la decoración rústica de la casa que yo mismo había construido. Lo dijo con una sonrisita, como si fuera un cumplido, pero todos en la mesa supimos lo que quería decir. Mis hijos se rieron, una risa nerviosa, incómoda.
Elena, que ya estaba enferma por aquel entonces, simplemente le mantuvo la mirada y dijo: «En esta casa, todo es auténtico, Ricardo. Está hecho con amor y esfuerzo, dos cosas que el dinero no puede comprar». El silencio que siguió fue más espeso que la niebla de invierno. Ese día sentí por primera vez la grieta que se estaba abriendo entre mis hijos y yo. Ellos habían elegido un mundo de apariencias, de balances económicos y de corbatas bien anudadas. Un mundo donde un taller viejo solo era un pasivo en una hoja de cálculo. Se habían olvidado del olor a serrín, del sabor del agua del pozo, del valor de una promesa. Empezaron a llamarme menos, sus visitas se hicieron más cortas, y siempre parecían tener prisa por volver a la civilización. Yo me convertí en el viejo padre del pueblo, una anécdota entrañable que contar a sus amigos de la ciudad, pero también una pequeña vergüenza que era mejor mantener a distancia. Mientras ellos se alejaban, yo me acercaba más a mi padre. Sus últimos años fueron difíciles. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía allí, entre planos y cálculos, dentro de aquel coche que nunca llegó a rodar. Pasaba las tardes con él en el taller, escuchándole. Ya no hablaba del futuro, sino del pasado, de lo que pudo haber sido. Me contó la historia de aquel coche, un sueño roto por traiciones y falta de dinero. Me hablaba de un equipo, de un motor revolucionario, de una oportunidad que se le escapó entre los dedos. Yo le escuchaba en silencio, entendiendo que aquel montón de metal era el mausoleo de su vida. La última semana, ya en la cama, apenas podía hablar. Un día, me agarró la mano con una fuerza que no sabía que aún le quedaba, y sus ojos, hundidos pero lúcidos, se clavaron en los míos. «Cuida de mi sueño, hijo», susurró con un hilo de voz. «No dejes que lo tiren como si fuera basura. Prométemelo, Mateo». Se lo prometí. Le prometí que protegería su legado, aunque en ese momento ni yo mismo sabía lo que significaba. Solo sabía que era la última voluntad de mi padre, y para un hombre como yo, una promesa así es más sagrada que cualquier escritura firmada ante notario. Su palabra era mi ley. Poco después de que mi padre se fuera, la enfermedad de Elena empeoró. Los últimos meses fueron un calvario de visitas al centro de salud del pueblo, un lugar con más buena voluntad que medios. Las enfermeras hacían lo que podían, pero les faltaba de todo. Cuidé de Elena en casa hasta el final. Le leía el periódico cada mañana, le contaba las tonterías que pasaban en el pueblo, le hablaba de nuestros hijos como si siguieran siendo aquellos niños que corrían por el campo. La noche que se fue, lo hizo en mis brazos, en la casa que construí para ella. El silencio que dejó su ausencia, fue lo más atronador que he escuchado en mi vida. Desde entonces, la soledad ha sido mi compañera más fiel. Mi trabajo en la carpintería me mantenía ocupado durante el día, pero las noches eran largas y silenciosas. Mis hijos llamaban de vez en cuando, conversaciones rápidas, funcionales. ¿Necesitas algo, papá? ¿Estás bien de dinero? Nunca un ¿cómo te sientes, papá? Su preocupación era material, no emocional. No les culpo, o al menos intento no hacerlo. Son producto del mundo que yo quise para ellos, un mundo donde los sentimientos no cotizan en bolsa. Pero su distancia dolía como una herida que nunca cicatriza. El taller de mi padre se quedó cerrado, acumulando polvo sobre el polvo. Para mí, no era un montón de chatarra, era el último refugio de mis recuerdos. Era el lugar donde mi padre soñó, donde Elena sonrió, y donde yo aprendí lo que significa ser leal a tus raíces. Cada vez que pasaba por delante de su puerta oxidada, sentía el peso de mi promesa. Sabía que llegaría el día en que tendría que entrar allí y enfrentarme a su legado, al caos, al óxido y a los fantasmas del pasado. No sabía qué encontraría, pero sabía que tenía que hacerlo. Por él, por Elena. Y, sobre todo, por mí. Por eso, cuando mi yerno se rió, y mis hijos bajaron la mirada, no sentí solo rabia. Sentí el peso de todas esas promesas, de todos esos sacrificios. Sentí la presencia de Elena a mi lado, diciéndome que me mantuviera firme. Sentí la mano de mi padre en mi hombro, recordándome mi deber. Ellos veían una ruina, un problema del que deshacerse. Yo veía el santuario de un hombre bueno, el corazón de mi familia, la única herencia que de verdad importaba. No podía fallarles. No importaba que estuviera solo en esto. A veces un hombre tiene que estar solo para defender lo que es justo. Mi vida ha sido una sucesión de pérdidas, pero también de lecciones. He perdido la fuerza de mi juventud, he perdido a mis padres, he perdido al amor de mi vida, y en cierto modo, he perdido a mis hijos, no a la muerte, sino a un mundo de valores que no reconozco como míos. Lo único que me quedaba intacto era mi dignidad y mi palabra.
Aferrarme a ese taller no era un acto de nostalgia barata, como dijo Ricardo. Era el último acto de resistencia de un hombre que se niega a que el valor de una vida se mida por el dinero que deja en el banco. Así que, con el eco de sus risas todavía en mis oídos, y el frío de su desprecio calándome los huesos, me dirigí hacia el taller. No con un plan, ni con esperanza de encontrar nada de valor monetario. Iba a cumplir una promesa. Iba a limpiar, a ordenar, a honrar la memoria de mi padre de la única forma que sé, con mis propias manos. Iba a demostrar, aunque solo fuera a mí mismo, que hay tesoros que no se pueden tasar, legados que no se pueden vender, y una dignidad que ninguna humillación puede arrebatarte. La puerta de hierro crujió al abrirse, y el olor a metal frío y a tiempo detenido me recibió como un viejo amigo. La batalla acababa de comenzar. Los primeros días tras aquella reunión fueron los más extraños. El pueblo, que siempre había sido mi hogar, de repente se convirtió en un escenario, donde yo era el protagonista de una obra que no entendía. Las noticias, o más bien los rumores, vuelan más rápido que el viento en estos valles de Soria. Cuando fui a la panadería a la mañana siguiente, Mari Pili, que me conoce desde que era un crío, me dio el pan con una mirada que era una mezcla de compasión y curiosidad malsana. ¿Qué, Mateo? ¿Mucho lío con los papeles del padre?, me preguntó, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, pobre hombre, ha perdido el juicio. Supe en ese instante que la historia que mi yerno había contado, la del viejo tonto aferrado a la chatarra, ya era la versión oficial. La cosa no quedó ahí. En el bar de Anselmo, mi refugio de las tardes para jugar la partida de mus, el ambiente se enrareció. Donde antes había chascarrillos y palmadas en la espalda, ahora encontraba silencios incómodos cuando entraba por la puerta. Los de siempre, mis amigos de toda la vida, desviaban la mirada hacia sus vasos, o fingían un interés desmedido en el partido de la televisión. Anselmo me servía el café de siempre, pero lo hacía con una prisa inusual, como si mi presencia en la barra pudiera contagiar alguna extraña enfermedad. La soledad no es estar sin gente, es estar rodeado de gente que ha decidido que ya no formas parte de su mundo. Y a mí me estaban borrando del mapa de lo cotidiano, pincelada a pincelada. Las llamadas de mis hijos se volvieron un suplicio. Ya no era la risa abierta de Ricardo, sino la condescendencia de Laura y la impaciencia de Javier. Me hablaban como si fuera un niño incapaz de entender las cosas de los mayores. Papá, hemos estado pensando, empezaba Laura con una voz melosa que me revolvía el estómago. Ricardo dice que conoce a un chatarrero que podría venir a verlo. Te daría algo de dinero, y te quitaría el problema de encima. Lo hacemos por tu bien, para que no te mates a trabajar en esa ruina. No entendían o no querían entender, que cada gramo de óxido en ese taller, tenía más valor para mí, que todas las ofertas de sus amigos de la ciudad. Su preocupación, era la forma más cruel de llamarme inútil. El punto de inflexión fue cuando un vecino, uno que vive al otro lado de la calle, y con el que apenas había cruzado más de 2 palabras en 10 años, se acercó a mí un día que estaba intentando desatascar la vieja puerta del taller. Se apoyó en la pared de enfrente, con los brazos cruzados y una sonrisita de sabelotodo. Vaya faena te ha caído, Mateo, me dijo. Si quieres, te traigo mañana la radial, y en una tarde echamos abajo esa pared, te hago precio de amigo. No le contesté. Seguí forcejeando con la cerradura oxidada, sintiendo su mirada clavada en mi nuca. Una mirada que me pesaba más que la propia puerta de hierro. La caridad no pedida es la forma más refinada del desprecio. Los cuchicheos se convirtieron en el sonido de fondo de mi vida. Si pasaba cerca de un grupo de mujeres en la plaza, las conversaciones se apagaban y se convertían en susurros. Si entraba en la tienda de ultramarinos, notaba cómo las miradas me seguían por los pasillos. Dejé de ser Mateo, el carpintero, el viudo de Elena, el padre de Javier y Laura. Me convertí en una especie de leyenda local, el loco del taller, el hombre que eligió la basura antes que el dinero. Los niños a veces se paraban delante del taller y gritaban cosas, tonterías infantiles que repetían lo que oían en sus casas. El rey de la chatarra. Y aunque eran solo críos, cada grito era como una pequeña piedra lanzada contra mi dignidad. Incluso la geografía del pueblo pareció cambiar para mí. Gente que antes me saludaba desde la otra acera, ahora cruzaba para no tener que encontrarse conmigo de frente. El cartero, que solía pararse a charlar 5 minutos sobre el tiempo, ahora me dejaba las cartas en el buzón a toda prisa, y se iba casi sin levantar la vista. Las invitaciones a las comidas de la peña, a las matanzas del invierno, a las celebraciones de la cosecha, simplemente dejaron de llegar. Me volví invisible para la vida social del pueblo. Mi mundo se redujo a mi casa, vacía sin Elena, y al taller,
lleno de los fantasmas de mi padre. Paradójicamente, el lugar que me aislaba era también mi único refugio. Dentro del taller, el tiempo parecía haberse detenido. El polvo lo cubría todo con un manto gris y espeso, y el aire era una mezcla de humedad, aceite rancio y metal frío. El coche de carreras, en el centro de la nave, parecía el esqueleto de un animal prehistórico. Estaba abollado, incompleto, cubierto de óxido y excrementos de pájaros que se habían colado por las tejas rotas. Los primeros días, he de confesarlo, me sentí abrumado. Miraba a mi alrededor, y solo veía el caos que todos me habían descrito. Por un momento, una voz en mi interior, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi yerno, me susurró: «Tienen razón. Esto es una locura». Pero entonces, mis manos, acostumbradas a trabajar, empezaron a moverse por sí solas. Comencé por lo más básico: barrer. Barrer el suelo era como barrer los insultos y las miradas de lástima. Cada palada de polvo y escombros que sacaba al exterior era una pequeña victoria contra su incredulidad. Luego empecé a organizar las herramientas. Muchas estaban oxidadas, inservibles, pero otras, las que mi padre más usaba, estaban cuidadosamente guardadas en cajas de madera. Al tocarlas, sentía una conexión directa con él, como si sus manos todavía estuvieran impregnadas en el mango de un martillo o en la fría superficie de una llave inglesa. Aquel lugar no era un cementerio, era un santuario dormido. El trabajo físico me ayudaba a no pensar, a callar las voces de fuera y la de la duda dentro de mí. Mientras limpiaba descubría pequeños tesoros que solo yo podía apreciar. Un dibujo técnico garabateado en la parte de atrás de un calendario de 1975. Una pequeña lata de galletas donde mi padre guardaba tornillos y tuercas clasificados por tamaño con una caligrafía perfecta. Una foto descolorida de mi madre y él, muy jóvenes, apoyados en un coche que no reconocí, sonriendo a la cámara. Cada objeto era un hilo que me conectaba con mi propia historia, con la verdad de quién era mi padre, más allá de la caricatura que otros habían pintado de él. Un sábado por la tarde, mientras intentaba asegurar una de las vigas del techo que amenazaba con venirse abajo, escuché el coche de mi hija Laura aparcando fuera. No habían llamado. Entró con Ricardo, ambos vestidos como si fueran a una boda en la ciudad, no a un taller cochambroso. Ricardo miró a su alrededor con una mueca de asco. «Pero bueno, suegro», dijo, pasando un dedo por un banco de trabajo y mostrándome la suciedad. «¿De verdad piensas seguir con esta locura? Hueles a óxido. Laura y yo hemos venido a hacerte entrar en razón». Su tono no era de enfado, era peor. Era el de un médico hablándole a un paciente desahuciado. Laura intentó ser más suave, pero el mensaje era el mismo. «Papá, por favor, nos preocupas, estás solo aquí metido todo el día, la gente del pueblo habla. Dicen que no estás bien. Vende esto, por favor. Vente una temporada con nosotros a Madrid, te cuidaremos». La palabra cuidaremos sonó como una sentencia. Querían tutelarme, declararme incompetente, arrebatarme la última pizca de autonomía que me quedaba. Querían salvarme de mí mismo, pero para hacerlo, necesitaban destruir la última promesa que mantenía mi alma en pie. Les dije que se fueran. Con calma, sin gritar, pero mi voz sonó tan extraña y dura que hasta yo me sorprendí. Se fueron dando un portazo, esta vez sí. Y mientras el eco del golpe retumbaba en la nave vacía, me di cuenta de algo. Su visita no había sido por preocupación. Había sido por vergüenza. Les avergonzaba que su padre, el padre de una abogada y un economista, se hubiera convertido en el trapero del pueblo. Su estatus social, construido con tanto esmero en la capital, se veía amenazado por mi decisión de honrar a mi padre. No se trataba de mí, se trataba de ellos. Y esa revelación, aunque dolorosa, me liberó. Ya no esperaba su comprensión, ya no la necesitaba. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina era simple: me levantaba al alba, desayunaba en silencio en la cocina que un día compartió Elena, y me iba al taller hasta que el sol se ponía. Apenas iba al pueblo, solo para lo imprescindible, compraba el pan y el periódico y volvía a mi encierro voluntario. El taller se estaba transformando lentamente. Había luz donde antes había oscuridad. Había orden donde antes reinaba el caos. Había un propósito donde antes solo había abandono. Y yo me estaba transformando con él. Cada músculo dolorido al final del día era un recordatorio de que seguía vivo y luchando. Una tarde el alcalde en persona se presentó en la puerta. Venía con su primo,
un constructor con fama de tiburón que había comprado medio pueblo a base de talonario y promesas. El alcalde me dio una palmada en la espalda, con esa familiaridad falsa de los políticos. Mateo, hombre, qué mala cara tienes. Te estás matando aquí dentro, dijo, mirando por encima de mi hombro hacia el interior del taller. Mi primo Ramiro y yo veníamos a hacerte una propuesta, una que no podrás rechazar. Queremos ayudarte. La palabra ayudarte empezó a provocarme urticaria. Ramiro, el constructor, fue directo al grano, no se anduvo con rodeos. Mira, Mateo, este solar es una joya, está a la entrada del pueblo, es grande, perfecto para construir unos adosados. El edificio este no vale para nada, es un peligro. Te lo tiramos abajo gratis, y te doy 30.000 euros por todo el terreno. Te soluciono la vida, hombre. Piensa que te estoy haciendo el favor de tu vida, nadie te daría ni la mitad. 30.000 euros. Por el trabajo de mi padre, por mis recuerdos, por mi promesa. La oferta era tan ridícula, tan insultante, que ni siquiera me enfadé. Sentí una especie de calma helada. Le miré a los ojos, luego al alcalde, que asentía con la cabeza como si su primo me estuviera ofreciendo el oro y el moro. Vi en sus caras la certeza de que yo era un pobre viejo ignorante, un obstáculo fácil de quitar de en medio con 4 perras. Me veían exactamente como me veía mi familia, un estorbo sentimental, un anacronismo. No les dije nada. Simplemente negué con la cabeza lentamente, me di la vuelta y cerré la gran puerta de hierro del taller en sus narices. Escuché sus maldiciones ahogadas al otro lado, pero ya no me importaban. Aquella noche, no volví a casa a cenar. Me quedé en el taller, sentado en un viejo taburete de madera, bajo la luz de una única bombilla que había conseguido instalar. Miré a mi alrededor, al espacio que poco a poco iba recuperando su dignidad. Miré el chasis del coche que ya había empezado a limpiar y que, bajo la mugre, revelaba unas líneas elegantes y audaces. Y fue entonces cuando lo asumí por completo. Para todos ellos, para mi familia, para mis vecinos, para los poderosos del pueblo, yo era eso, el viejo tonto con la propiedad sin valor. Habían conseguido aislarme, sí, me habían puesto una etiqueta y me habían encerrado con ella, pero se equivocaban en una cosa. No estaban encerrando a un viejo loco en una tumba de chatarra. Estaban encerrando a un hombre con su propósito. Y en la soledad más absoluta, en el fondo de aquel pozo de desprecio, en lugar de ahogarme, empecé a encontrar la fuerza. La humillación ya no dolía, se había convertido en combustible. No sabía qué iba a encontrar en aquel coche o en los secretos de mi padre, pero ahora estaba seguro de una cosa, no me rendiría. Les demostraría a todos, sin necesidad de decir una sola palabra, el verdadero valor de un sueño. Aquella noche, después de cerrarles la puerta en las narices al alcalde y a su primo, algo dentro de mí hizo clic. No fue rabia, ni siquiera fue orgullo. Fue una certeza. La certeza de que estaba buscando en la dirección correcta, aunque no supiera exactamente qué buscaba. Todos ellos, mi familia, mis vecinos, los poderosos del pueblo, veían solo la superficie, el óxido, el polvo, la ruina. Pero mi padre me había enseñado que las cosas más valiosas no siempre están a la vista. Como en la madera, a veces tienes que quitar la corteza áspera y sucia para encontrar el corazón noble que hay dentro. Aquella noche, decidí que iba a dejar de limpiar y empezar a buscar el corazón de aquel taller, el verdadero legado de mi padre. Mi búsqueda no fue como en las películas, con mapas del tesoro y pistas ocultas, fue un trabajo metódico, de carpintero. Dividí el taller en cuadrantes, como si estuviera planeando la estructura de un mueble. Empecé por la zona de los bancos de trabajo, revisando cada cajón, cada estante, cada rincón olvidado. Encontré facturas de hacía 40 años, manuales de motores ilegibles por la grasa, y un nido de ratones abandonado. Durante días, no hallé nada que no fuera polvo y recuerdos. La duda, esa vieja conocida, empezó a susurrarme al oído. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si solo estaba removiendo la basura de un soñador fracasado? Pero la imagen de la cara de desprecio del constructor me daba fuerzas para seguir. Fue al final de la segunda semana, en el último cuadrante, debajo del banco de trabajo principal, donde mi padre pasaba la mayor parte de sus horas. Había una vieja caja de herramientas de metal, de esas que pesan 1 quintal incluso vacías. La había visto 1000 veces, pero nunca le di importancia. Iba a moverla para barrer debajo cuando noté que algo no cuadraba. Pesaba demasiado, incluso para ser de acero macizo. La arrastré hacia el centro de la nave, bajo la luz de la bombilla. Al abrirla, vi la bandeja superior, con sus llaves fijas y sus destornilladores. Todo normal, pero al levantar esa bandeja, el corazón me dio un vuelco.
El fondo no era de metal. Era una plancha de madera oscura, perfectamente ajustada. No tenía tornillos, ni bisagras. Tenía un pequeño rebaje en una esquina, casi invisible. Metí la punta de un destornillador y hice palanca. La madera cedió con un chasquido seco. Lo que había debajo no eran más herramientas. Eran varias carpetas de cuero grueso, de un color burdeos oscurecido por el tiempo, cada una sellada con un lacre rojo que aún conservaba la huella de un anillo. El aire que salió de aquel doble fondo olía a papel viejo, a cuero y a algo más, a un secreto guardado durante décadas. Me temblaban las manos al coger la primera carpeta. La abrí con un cuidado reverencial, como si estuviera tocando una reliquia. Dentro, protegidos por un papel casi transparente, había unos planos dibujados con una precisión que me dejó sin aliento. No eran los garabatos de un aficionado. Eran los planos de un ingeniero, detallados hasta el último tornillo. En la esquina inferior derecha de cada plano, un nombre escrito con una caligrafía elegante, Pegaso 1B12 Céfiro. No entendía de mecánica de competición, pero entendía de trabajo bien hecho, y aquello era una obra maestra. Seguí pasando las páginas, viendo diseños de un sistema de suspensión que nunca había visto, un chasis con unas formas aerodinámicas que parecían sacadas del futuro, no de los años 70. En otra carpeta encontré documentos legales, patentes registradas a nombre de mi padre y de otros 2 hombres que no conocía. Y en la última, una colección de cartas y un diario. Empecé a leer, y el mundo a mi alrededor desapareció. Mi padre no había sido un simple mecánico con ínfulas. Había sido el ingeniero jefe de un proyecto secreto, un intento español de construir un coche de Fórmula 1 revolucionario, que pudiera competir con los gigantes de la época. El diario lo contaba todo: la ilusión, el trabajo día y noche, el equipo de jóvenes ingenieros llenos de talento, y luego, la traición. Uno de sus socios vendió los diseños a una escudería extranjera, y huyó con el dinero destinado al desarrollo del motor. El proyecto se hundió. La vergüenza y la amargura llevaron a mi padre a retirarse del mundo, a esconder el único prototipo que pudo salvar, y a jurar que nunca más volvería a confiar en nadie. Se trajo el coche a su taller del pueblo y lo dejó allí, a la vista de todos, protegido por la capa más segura que existe, el desprecio de los ignorantes. Lo convirtió en la chatarra de un soñador, para que nadie descubriera jamás lo que realmente era. En ese instante todas las piezas de mi vida encajaron. El silencio de mi padre, su desconfianza hacia los extraños, su obsesión por aquel coche. No era la tumba de un sueño, era el santuario de un genio traicionado. La promesa que le hice en su lecho de muerte, cuida de mi sueño, adquirió un significado completamente nuevo. No me pedía que guardara un montón de hierros viejos. Me pedía que protegiera su honor, que vindicara su nombre. Comprendí por qué mi madre nunca tiró nada, y por qué Elena siempre le defendió. Ellas sabían, o al menos intuían, que allí había algo más que óxido y nostalgia. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Pero también sabía que estaba rodeado de tiburones. Mi familia, el alcalde, el constructor. Si se enteraban de esto, se lanzarían sobre ello como buitres. Necesitaba ayuda, pero no podía ser de nadie del pueblo, ni de Soria. Recordé a un viejo amigo de la mili que se hizo abogado en Zaragoza, un hombre serio y discreto. Le llamé desde una cabina telefónica, para que no quedara registro en mi casa. Le conté una versión muy resumida de la historia, sin dar demasiados detalles. Le pedí que me buscara un tasador de coches clásicos, el mejor y el más discreto de España, y que lo trajera al pueblo sin que nadie se enterara. La espera de esas 2 semanas fue un infierno. Cada día que pasaba en el taller, mirando el coche, sentía un miedo atroz. Miedo a que alguien entrara, a que mis hijos aparecieran de improviso, a que todo se descubriera antes de tiempo. Cubrí el coche con una lona vieja, y volví a colocar la caja de herramientas en su sitio. De cara al exterior, seguía siendo el loco que limpiaba un taller en ruinas. Nadie sospechaba que bajo aquella lona no descansaba un fracaso sino una leyenda olvidada. Viví esos días con el corazón en un puño, fingiendo una normalidad que estaba a años luz de la tormenta que se agitaba en mi interior. Una noche, sin previo aviso, mi amigo el abogado apareció en mi puerta acompañado de un hombre mayor, elegantemente vestido, con unas manos finas y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Era el tasador. Entramos en el taller en silencio, bajo la única luz de la bombilla. Cuando retiré la lona, el hombre se quedó inmóvil. No dijo nada durante casi 10 minutos. Se acercó al coche, lo rodeó, tocó la carrocería con la punta de los dedos como si estuviera acariciando la piel de un ser vivo. Luego, me pidió ver los documentos.
Los estuvo examinando durante más de una hora, con una lupa y una pequeña linterna, en un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Cuando terminó, se quitó las gafas, se frotó los ojos y me miró. Su expresión no era de sorpresa, sino de una profunda emoción, casi de reverencia. Señor Vargas, me dijo con la voz un poco rota, durante 40 años, el mundo del motor ha considerado el Pegaso Céfiro una leyenda, un mito. Se creía que el único prototipo había sido destruido. Lo que usted tiene aquí, hizo una pausa, buscando las palabras, no es un coche. Es el santo grial de la ingeniería automovilística española. Es una pieza única en el mundo. Mi amigo el abogado me puso una mano en el hombro, porque debió ver que me flaqueaban las piernas. Entonces le hice la pregunta que me quemaba por dentro, la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y esto? ¿Tiene algún valor? El tasador sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa triste y a la vez maravillada. Valor es una palabra que se queda corta, contestó. Teniendo en cuenta la unicidad del prototipo, la historia que hay detrás, y, sobre todo, las patentes de esa suspensión aerodinámica, que están décadas por delante de su tiempo. Si esto saliera a subasta en el lugar adecuado y con los compradores correctos, estaríamos hablando de una cifra conservadora. Volvió a hacer una pausa, esta vez para crear expectación. Estaríamos hablando de unos 111 millones de dólares. 111 millones. La cifra rebotó en las paredes del taller, y se quedó flotando en el aire, absurda, irreal. Miré el coche, luego los papeles, luego las caras de los dos hombres. No sentí alegría. No sentí euforia. Sentí una paz inmensa, una calma profunda y reparadora, como la que llega después de una larga fiebre. Era la sensación de que, por fin, se había hecho justicia. El número no era solo dinero. Era la prueba irrefutable de que mi padre no era un loco, sino un genio. Era el precio de su sueño robado. Era la bofetada más silenciosa y contundente que la vida podía darles a todos los que se habían reído de él. Y de mí. De repente, todas las burlas, todas las miradas de lástima, todas las palabras de desprecio de mi yerno, de mis hijos, de mis vecinos, todo se volvió insignificante, ridículo. Ellos me juzgaron con sus ojos de contables, de gente que solo sabe medir el mundo en euros, me llamaron sentimental, anclado en el pasado. Pero yo no estaba anclado en el pasado, estaba protegiendo el futuro. Siempre supe, en el fondo de mis entrañas, que mi padre no podía haberse equivocado tanto. No sabía qué había, si sería dinero, si sería solo un valor sentimental, pero sabía que su legado no era basura. Mi lealtad a su memoria no fue un acto de locura, fue el acto de fe más lúcido de mi vida. La decisión de qué hacer a continuación la tomé en ese mismo instante, con una claridad que nunca antes había tenido. Este descubrimiento no era para mí. Y desde luego no era para mi familia. Ellos habían demostrado que no eran dignos de custodiar el legado de su abuelo. Se rieron de él, lo despreciaron. Darles una sola peseta de esto sería la traición definitiva a la memoria de mi padre. Este tesoro tenía otro propósito, uno mucho más grande. Un propósito que honraría a mi padre y también a Elena, que siempre creyó en los soñadores y que tanto sufrió por la falta de medios en el centro de salud de este mismo pueblo que ahora me daba la espalda. Aquella noche, mientras el abogado y el tasador se marchaban con la misma discreción con la que habían llegado, me quedé solo en el taller. Apoyé la mano en el frío metal del céfiro. Ya no era un amasijo de hierros. Era un monumento. Un monumento a la genialidad, a la perseverancia y a la lealtad. Y yo, Mateo Vargas, el carpintero del que todos se reían, el viejo tonto aferrado a la chatarra, me había convertido en su guardián. El poder no es tener dinero, me di cuenta. El poder es saber la verdad cuando todos los demás viven en la ignorancia. Y yo, en el silencio de mi taller, sostenía en mis manos la verdad más valiosa de todas. El juego había cambiado. Y lo mejor de todo es que mis oponentes ni siquiera sabían que la partida había comenzado. Con la verdad en mis manos y el peso de 111 millones de dólares resonando en el silencio del taller, mi camino se volvió claro como el agua de un manantial. No sentí la tentación de la venganza, ni el deseo de restregarles mi fortuna por la cara a mi familia o a los que se rieron de mí. La venganza es ruidosa, es un plato que se sirve caliente para que el otro se queme, y yo ya no tenía frío. Lo que sentía era una calma inmensa, la paz del que sabe que tiene la razón y no necesita gritarla. Mi decisión no nació del rencor, sino del amor y el respeto.
del amor por Elena que me enseñó lo que es la decencia, y del respeto por mi padre, cuyo legado no era una cifra, sino una vida de ingenio y sacrificio. Ese legado merecía un destino más noble que acabar en las manos de quienes lo habían despreciado, de quienes solo verían en él un cheque en blanco para comprarse coches más grandes y casas más vacías. Protegerlo de su codicia no era un castigo, era mi deber. Mi amigo el abogado de Zaragoza se convirtió en el arquitecto de mi silencio. Durante meses, trabajamos con una discreción absoluta, como si estuviéramos planeando una operación secreta. Él contactó con el consorcio suizo a través de intermediarios en Ginebra. No hubo llamadas a mi casa, ni visitas sospechosas al pueblo. Todo se gestionó mediante documentos encriptados y reuniones en ciudades lejanas a las que yo nunca asistí. Ellos no querían un espectáculo, querían la leyenda. Y yo no quería publicidad, quería justicia. La venta se firmó en un despacho de abogados en Zúrich, y yo ni siquiera tuve que moverme de mi cocina. El dinero se transfirió a una cuenta creada para la ocasión, lejos de cualquier banco local que pudiera despertar la curiosidad del vecino. Mientras el mundo del motor celebraba en secreto la reaparición del Céfiro, en Soria yo seguía siendo Mateo Vargas, el carpintero, el viejo loco que pasaba las horas en su taller vacío. El primer cheque que firmé no fue para mí. Fue para crear la Fundación Vargas de Ingeniería. Un nombre sencillo, directo, como era mi padre. La doté con una parte importante del dinero, lo suficiente para que funcionara a perpetuidad. Su objetivo era simple: conceder becas a jóvenes de pueblos de toda España, a chicos y chicas con talento para la mecánica y el diseño pero sin recursos para estudiar en las grandes universidades. Quería darles la oportunidad que mi padre nunca tuvo, la de transformar sus sueños en algo tangible sin que la falta de dinero o la burla de los demás se lo impidieran. La fundación se gestionaría desde Zaragoza, de forma anónima. Nadie en el pueblo, ni siquiera mis hijos, sabría nunca que detrás de ese nombre estaba el legado del hombre al que llamaron fracasado. El genio de mi padre no moriría con él, florecería en las manos de las futuras generaciones. La segunda parte de mi plan era para Elena. Recordaba con una claridad dolorosa sus últimos meses, la falta de medios en el centro de salud del pueblo, la buena voluntad de las enfermeras que no podía suplir la ausencia de equipos modernos. Hice una donación, también anónima. Una cantidad que les permitiría renovar las instalaciones por completo, comprar la mejor maquinaria de diagnóstico, y quizás contratar a un especialista. No puse ninguna placa con mi nombre, ninguna condición. Solo una nota manuscrita que decía: en memoria de todos aquellos que, como Elena, nos enseñaron que cuidar de los nuestros es el único tesoro que de verdad importa. Era mi forma de devolverle al pueblo, no lo que me había dado a mí, sino lo que le había quitado a ella. Mi justicia no era solo para los vivos, sino también para honrar a mis muertos. ¿Y para mí qué me quedé? Me quedé con lo más valioso, la paz. Con el resto del dinero aseguré mi vejez, sin lujos, sin estridencias. Sigo viviendo en la misma casa que levanté con mis manos, sigo tomando mi café en el bar de Anselmo, y sigo trabajando la madera en mi taller, ahora limpio y ordenado, con el espacio vacío donde antes reposaba el coche. Nadie sabe nada. Mi victoria no está en una cuenta bancaria, está en el silencio de mis días, en la certeza de haber hecho lo correcto. Ellos llamaron chatarra a la genialidad de mi padre y locura a mi lealtad. Pero yo aprendí que el verdadero valor no se puede tasar, y que la dignidad es un tesoro que, una vez que lo defiendes, nadie te puede arrebatar. No necesité enfrentarme a ellos. La vida, a su manera silenciosa y precisa, ya les había dado la respuesta.